España y que es también algo que estamos ajustando y cambiando en Atlanta en marca Coca-Cola. Pero esto ya no es tanto relativo con estrategia, sino con el tono de comunicación. Sabéis, algunos que me habéis seguido con algunas conferencias, que de todas las controversias en estos momentos que no están resueltas en el mundo, como por ejemplo, ¿quién es mejor, el Real Madrid o el Barcelona? Bueno, eso no se sabe y nunca se resolverá. O quiénes son más influyentes, los Rolling Stones o los Beatles. Bueno, pues bueno, entre la controversia que sí se ha resuelto es que es más efectivo el marketing racional o el emocional. El emocional. El emocional porque realmente todas las marcas que defendían el marketing racional, básicamente las de detergentes, han sido las más asociadas con este tipo de marketing. Todas esas marcas se han encontrado con serios problemas. Porque cuando dices a los consumidores que te compren por una razón tan racional como que lavas más blanco, estás dándoles la razón de por qué tienen que dejar de comprarte. Que es que un día llegue alguien que lave más blanco que tú, o alguien que lave igual de blanco pero a menor precio, como las marcas de la distribución. Es una ratonera. Sin embargo, el marketing emocional, en vez de sustentarse en el producto, en beneficios tangibles y en reclamar superioridad para el producto de uno, pues se enfoca en la marca, en valores y en la diferenciación. En todo caso, de todas maneras, las exageraciones no son buenas. Y cuando alguien se dedica solamente a hablar de valores y ni siquiera a mencionar los productos, pues es algo complicado. Tengo aquí un ejemplo de Benetton, donde en un determinado momento hacían abstracción absoluta del producto y simplemente pues hablaban de valores y utilizaban sus presupuestos para determinadas cruzadas. Esto no es lo adecuado, pero tampoco es lo adecuado hablar solamente de productos sin que haya magia, sin que haya emoción. Se necesita balance y Coca-Cola necesita balance. Y nosotros hemos detectado que en los últimos años estamos abusando un poco de hablar de grandes cosas y ni siquiera a veces mostrábamos el producto. Y cuando se tratan de productos del sector alimentario, de productos que se ingieren, hay que enseñar el producto y tiene que tener lo que llaman los publicitarios apetitativo, porque si no, realmente el negocio se acaba. Nosotros tenemos al mismo tiempo que comunicar valores de marca que beneficios de producto. Los beneficios de producto son muy importantes, sobre todo para un líder. Cuando uno habla de valores de marca, una vez que un consumidor ha decidido consumir tu categoría, prefiere consumirte a ti, porque te generas más simpatía con él, que no consumir a tu competidor. Pero el problema es que muchos consumidores, si tú abdicas de hablar de los beneficios de tu marca y de tu categoría, otras categorías acaban comiendo. Coca-Cola, durante los últimos años, ha dejado de decir cosas sencillas, como que es un producto que tiene un sabor maravilloso, que refresca, que te levanta el ánimo y que te repone. Cuando tú dices otras cosas grandilocuentes, pero evitas decir estas cosas sencillas, ¿qué sucede? Que la gente te puede amar. Pero cuando llega el momento en que tienes sed, pues te vas a coger un ice tea, un té helado, o te vas a coger otro tipo de bebida. Cuando llega un momento en que necesitas envigoración, coges y te vas a una bebida energética. O cuando necesitas reponerte, después de haber hecho un ejercicio muy duro, pues te vas a una bebida deportiva. Porque al final, al abdicar de hablar de beneficios de tu marca, no estás comunicando beneficios de la categoría y cada vez tu tarta se hace más chica. Esto es algo que nosotros estamos en la nueva campaña que presentará Rodolfo, vamos a resolver, porque vamos a hacer más balance entre emociones, pero también mensajes de producto. Importante es la consistencia. Y una de las cosas también que veréis en la campaña que va a presentar Rodolfo es que lo que estamos haciendo es relativamente sencillo. El equipo nuevo que ha venido conmigo a Atlanta, lo único que está haciendo es recoca-colizar Coca-Cola. Recoca-colizar Coca-Cola. Vais a notar que los comerciales que pongamos
son realmente de Coca-Cola. Y es muy importante porque la consistencia es básica. Cuando tienes que generar empatía con los consumidores quieren marcas consistentes. Marcas erráticas, al final lo único que generan es desapego. Lo mismo sucede con las personas. Si tienes al lado una persona con una personalidad errática, al final realmente te hace la vida muy complicada. Disney es un ejemplo de consistencia, porque Disney lleva toda la vida contando la misma historia. Maravillosa historia, pero nunca la abandona. Es un pequeño animal o una pequeña cosa que es desobediente, que es traviesa, desobedece a los padres y abandona el hogar. Y así inicia un viaje de aventuras y de riesgos. Por el camino se encuentra con otros personajes que de alguna manera le ayudan en esta travesía. Y después de todas las vicisitudes que pasan, vuelve y regresa al hogar ese personaje ya más maduro. Y final feliz. Y esa historia es la misma, ya sea Pinocho, ya sea Dumbo, ya sea La Sirenita, ya sea El Rey León. Es la misma historia, hecha de manera distinta, distintos personajes, distinta música actualizada. Pero eso es lo que es Disney. Y lo que es Coca-Cola es lo mismo. Y es lo que nosotros estamos rescatando. Y una cosa muy importante es que Coca-Cola es un placer sencillo, es un producto humilde, es una bebida que sabe bien. El día que nosotros empezamos a comportarnos como que Coca-Cola es un icono y empezamos a dar sermones, estamos haciendo pequeña la marca, porque la grandeza de la marca reside precisamente en su humildad. Como en busca del arca perdida, cuando al final el cáliz que se coge es el de madera. Y nosotros no tenemos que olvidar eso. Coca-Cola puede ser un icono, pero debemos evitar comportarnos como si lo fuéramos, porque si no vamos a parecer más como una decadente estrella de rock. Y mantener a Coca-Cola joven significa volverla a mantener en su humildad. Bueno, para terminar, comentaros de por qué este cambio es tan importante. Campañas de Coca-Cola se han hecho muchas, pero es que lo que hemos anunciado el 19 en París no es la campaña. Lo que hemos anunciado es un cambio estratégico muy importante de cómo manejar la marca, que por supuesto lleva asociado una campaña. Por otro lado, la cantidad de materiales y la cantidad de materiales no tiene comparación con ningún otro lanzamiento de campaña, con Life Tastes Good o cualquiera de las otras, o Open Happiness. También, porque a diferencia de otras campañas, todo lo que vais a ver ya ha sido testado en el mundo y los scores que tenemos son espectaculares. Y por último, y no menos importante, porque es una campaña global de nuevo. Una campaña global. Quiere decir que hasta ahora algunas campañas que llamábamos globales, realmente el único global era el tagline. Destapa la felicidad, por ejemplo. Pero cada país, mientras utilizara ese cierre de los comerciales, tenía sus propias piezas de comunicación. Aquí no, son piezas de comunicación que viajan y que funcionan muy bien y que serán vistas por gente en Argentina, por gente en Noruega, por gente en Japón. Las mismas piezas, porque están funcionando en todo. Es una campaña, de nuevo, de verdad global. Y dicho esto, dejo el escenario a mi amigo y compañero Rodolfo.